Bueno, hermanos, en esta ocasión vamos a estar estudiando entonces nuestro segundo sermón de la serie El Camino Romano. Esta tarde se titula Dos destinos, un solo Salvador. Dos destinos, un solo Salvador. Y vamos a orar para pedir la bendición del Señor. Gracias, Padre, te damos en esta mañana, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar en tu casa. Y ahora, Señor, que vamos a escudriñar tu palabra, pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que guíe este estudio, que podamos entenderlo, pero sobre todo, Señor, que podamos ser obedientes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y como hemos dicho, está basado en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La mayoría de nosotros, en un momento dado, hemos recibido un sueldo, un salario, pago o compensación por servicios o trabajos prestados. La persona que nos paga nos da lo que merecemos por ello. Y nos alegramos al recibirlo, pues será de mucha ayuda y podremos gozarnos del fruto de nuestro trabajo. Déjenme ponérselo de otra manera. Imagínese que mañana su jefe le entrega un sobre, usted lo abre y encuentra exactamente el salario trabajado durante un mes. Usted no diría, ¿qué regalo tan maravilloso me dio el jefe? No, usted más bien diría, eso es lo que me corresponde, por lo que trabajé. ¿Por qué, hermanos? Porque el salario o el pago nunca es un regalo. Es el pago por un trabajo realizado. Y precisamente esa es la palabra que el apóstol Pablo usa. El pecado paga. El pecado paga. Ahora bien, hoy hablaremos de un pago que el hombre no disfrutará y que es la compensación por su pecado que, como hemos dicho antes, nos separa de un Dios santo. Nuevamente tenemos buenas noticias. Y es que Dios toma siempre la iniciativa y provee el remedio para no tener que recibir ese pago que nos merecemos, sino que nos da un regalo que no nos merecemos. Así que, en primer lugar, hermanos, si leímos el pasaje bíblico que acabamos de leer en Romanos 5:23, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El término traducido como paga etimológicamente significa un sueldo para la compra de comida. Muchas veces usted trabaja para eso, ¿verdad? Para poder comer. Su uso más frecuente en la época era para designar el pago que se le daba a un soldado romano. Aunque se podía usar para designar la pequeña suma de dinero que en el mundo romano se le daba a los esclavos para los gastos. Los gastos que ocasionalmente tenían los esclavos. Un esclavo podía entonces, de lo que le daba su amo, ahorrar un poquito y en el curso de varios años tener el dinero suficiente para poder pagar y adquirir su libertad. En base al uso de este término, del término paga, algunos comentaristas sugieren que Pablo está pensando en el pecado como un general que paga a sus soldados. La sugerencia más común. O un amo que paga a sus esclavos la pequeña suma de dinero correspondiente. Una imagen apropiada al contexto de lo que estamos leyendo. La compensación recibida por causa del pecado es lo que la Biblia describe como muerte. Y es interesante saber que en la Biblia también se describe el pecado como una obra que tenemos que invertir tiempo y esfuerzo. ¿Sabe usted eso? Para pecar no es simplemente fácil. Usted tiene que invertir tiempo y trabajo para ello. Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21, nos dice la Biblia de la siguiente manera. Ahora bien, las obras de la carne, note por qué son obras,
No es nada que usted hace fácil. Usted tiene que trabajar por ellas. Las obras de la carne son evidentes y estas son inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas. ¿En cuál de estas usted cayó? ¿No? Y note por favor lo que dice el apóstol Pablo, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que el estar pecando trae sus consecuencias. Una, la muerte eterna, porque no vamos a heredar el reino de Dios. Y hemos dicho que este pago, o el estar haciendo estas malas obras, estos pecados que la Biblia menciona aquí en esta lista que acabamos de leer, como consecuencia producen la muerte. Y en un ratito vamos a ver que habla de muerte tanto física como espiritual. La Biblia dice en Romanos 8, versos 5 al 6, en el mismo libro que estamos, la misma carta del apóstol Pablo que estamos leyendo, Romanos 8, 5 al 6 dice, porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la intención de la carne es muerte. La intención de vivir una vida de pecado donde le rienda suelta a la carne, dice, es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y es paz. Así que la muerte está al acecho de cualquiera de nosotros cuando estamos pecando. Muerte es un término amplio en su sentido, porque también puede indicar la vida sin satisfacción, sin gozo, sin propósito. Hay personas que ustedes saben que están muertas en sus delitos y pecados, que pueden ser personas con mucho dinero, pero están insatisfechas. Personas que no le hayan sabor a la vida. Y tal vez usted con lo poco, pero usted está más alegre y contento que ellos. Más alegre y contento que ellos. ¿Cuántas personas que tienen aparentemente todo y se han quitado la vida? Y ese es el estado del hombre cuya vida se ha convertido en castigo. Conduce a la muerte eterna. Se ha dicho que el pecado promete vida, pero paga muerte. En un ratito vamos a explicar esto. El pecado promete vida, pero paga con muerte. El pago del pecador no es arbitrario. Recibe la retribución que corresponde. El profeta Ezequiel se le recordó 2 veces al pueblo de Israel el resultado de vivir una vida de pecado. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 18, verso 4, Ezequiel 18, verso 4 dice, he aquí que todas las vidas me pertenecen, decía el Señor. Tanto la del Padre como la del Hijo son mías. La persona que peca, esa morirá. La persona que peca, esa morirá. La versión 60 dice, alma que pecare, esa morirá. Luego en el versículo 20 vuelve a repetir lo mismo. La persona que peca, esa morirá. El Hijo no cargará con el pecado del Padre, ni el Padre cargará con el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la justicia del impío será sobre él. Alma que pecare, la persona que peca, esa morirá. Ese era el castigo, tanto la muerte física como la muerte espiritual. ¿Y se acuerdan que les mencionaba esto hace un ratito cuando les dije que el pecado promete vida pero paga con muerte? Por ejemplo, ningún alcohólico, yo sé que algunos de los que están aquí fueron, ningún alcohólico comenzó diciendo, mi meta es destruir a mi familia. Ninguno. Nadie comenzó bebiendo una simple cerveza, diciendo, mi meta es destruir a mi familia. Y todo comienza normalmente por una bebida chiquita, con los cuates, ¿verdad? Y ahí comienza todo. Y yo he visto personas morir a causa de las consecuencias de eso, eventualmente, dentro de nuestra familia. Ningún drogadicto comenzó diciendo, quiero perder mi trabajo. Quiero perder mi trabajo. Cuando se empezó a probar las drogas, ¿verdad?
La marihuana no hace nada malo, después un poquito de cocaína, después un poquito de heroína. Algunos si no tenían dinero, pues aunque sea oliendo pegamento o tiner, ¿verdad? Pero ningún hombre, ningún drogadicto comenzó diciendo quiero perder mi trabajo. Y eventualmente lo pierde. Ningún hombre comienza una aventura sexual con otra mujer, o lo contrario, ¿verdad? Diciendo, espero destruir mi matrimonio. Nadie. Espero destruir mi matrimonio. Al principio todo es bonito, pero paga con muerte. El pecado siempre promete una cosa, pero termina pagando otra. Y eso es lo que pasa con el pecado. Por eso dice, la paga del pecado es muerte. Nos encontramos pues con una situación difícil y mortal para el hombre. Simplemente recibimos lo que merecemos. Simplemente recibimos lo que merecemos. Pero Dios siempre da la solución. Dios siempre da la solución. Y esto me lleva a mi segundo punto. Donde dice la segunda parte del texto, la paga del pecado es la muerte, más la dádiva o el don, regalo de Dios, más la dádiva de Dios es vida eterna. Es vida eterna. A todos nos gusta recibir regalos. A todos. A los niños, estudiantes y personas se les premia por alguna buena obra o buen logro. Si usted no hace eso con sus hijos, hermano, yo le animo a que lo haga. Pero hasta que hayan dado buenos resultados. Nunca los soborne, ¿verdad? Cuando usted los soborna, ¿cómo así, pastor? Cuando usted los soborna, les dice, mira, mijo, portate bien, estudia bastante y te voy a comprar el carro que querías. O te voy a comprar el juguete que querías. Eso es soborno. Pero cuando el niño se esfuerza, usted solamente lo anima, pero cuando se esfuerza y viene con las notas, mira, papá, entonces usted va y lo premia. Y lo premia. Así que a los estudiantes y niños y personas se les premia por alguna buena obra o buen logro. Pero a nadie se le recompensa por algo malo. A nadie. Dijo una mala palabra el niñito. Ay, tan chulo el nene, ¿verdad? Dijo su primera mala palabra, ¿verdad? Te voy a regalar este dulce porque dijiste tu primera mala palabra. Nadie. Aquí es donde el concepto, hermanos, de la gracia entra en acción. El concepto de la gracia entra en acción. Dios nos da algo bueno, un regalo, algo bueno, aunque no lo merezcamos. Aunque no lo merezcamos. Y hay una enorme diferencia entre un salario o un pago y un regalo. El salario, el pago se gana. Usted se esfuerza y se gana. El regalo nace del amor. El regalo nace del amor. El salario crea obligaciones. Le pagan, usted crea obligaciones. El regalo nace de la gracia. Usted no tiene que dar nada, solo recibirlo. Dios jamás nos pagó con salvación. Y oiga esto. Dios jamás nos pagó con salvación. Dios nos regaló la salvación. Nos regaló la salvación. Y el regalo de Dios, ¿cuál es? Lo que acabamos de leer, es la vida eterna. Es la vida eterna. Hermano, por causa del pecado de Adán y Eva, el pecado entró a la humanidad. Se recuerda capítulo 3 de Génesis, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado en otras veces. Cuando la serpiente, ¿verdad? Que era la personificación de Satanás, engaña a la mujer, diciéndole con que Dios les ha dicho, ¿verdad? No les va a pasar nada. Al contrario, van a ser como dioses. Y la mujer prueba el fruto y se lo da también de comer a su marido, a Adán. Y a causa de eso abren los ojos, ven que están desnudos, buscan con qué cubrirse. Y cuando ven todo eso y escuchan la voz de Dios que viene por ahí, lo primero que hacen es esconderse. Y cuando Dios les pregunta, ¿dónde estás, Adán? No es porque Dios no supiera, sino está hablando del estado que pasó del estado de la inocencia al estado de pecado. Y las consecuencias de esto fueron la muerte física y la muerte espiritual. Usted cuando lee el Génesis, usted puede ver que las personas al principio vivían 800, 900 años.
Matusalén creo que vivió 984 años, que fue el que más vivió. Y así, todo viviendo, pero ahí de repente empieza poco a poco ir perdiendo la cantidad de años, ¿verdad? Para el siglo XIX, el promedio de vida aproximadamente era entre los 45 años. Si usted vivía a los 50, ya era un viejo. O sea, las personas se morían jóvenes. Y no necesariamente por guerras. Les daba una enfermedad y se morían. Antes le llamaban la enfermedad del costado. La enfermedad del costado. Que a las personas les empezaba a doler aquí. Y no sabían qué era. Y era un dolor insoportable. Y de repente las personas morían. Nunca se imaginaron de que existía una cosa que se llamaba apéndice, ¿verdad? Y se le reventaba una infección y se moría. Otras enfermedades como la viruela, la peste negra, que todo eso se ha ido reduciendo la cantidad de mortandad a causa de las vacunas y tratamientos médicos. La ciencia ha ido avanzando. Ahora, hoy día, sabemos que el promedio de la persona, si se cuida bien, va a ser por lo menos 80 años. Si se cuida bien. Lamentablemente, yo sé que hay hermanos que no se cuidan. Especialmente en nuestros países, ¿verdad? No se cuidan. Solo van al doctor cuando les duele algo y ahí no llevan ningún tipo de control. Pero el asunto está en que el nivel de vida se ha ido creciendo. Ahora hemos escuchado de personas que viven hasta 90 y 100 años. 90 y 100 años. Pero aunque vivan 100, 110 años, la persona está destinada a morir físicamente. Su cuerpo llega un momento que se empieza a desconectar y se acaba. La muerte física. Pero también tenemos la muerte espiritual. Es la separación de Dios de nosotros espiritualmente a causa del pecado. Así que las consecuencias fueron la muerte física y muerte espiritual. Y la Biblia lo describe como estar muertos en nuestros delitos y pecados. Así dice la Biblia. En Efesios capítulo 2, versos 1 y 2. Efesios capítulo 2, versos 1 y 2 dice: en cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Estaban muertos en sus delitos y pecados. Pablo nos da el origen de este estado del hombre. ¿Cuál dijimos que era el origen? Que el pecado entró a través de Adán. Pero también nos da una solución a este problema. Romanos capítulo 5, versos 12 dice de la siguiente manera. Romanos 5, 12. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre. ¿Quién era este hombre? Adán. Y la muerte por medio del pecado, o sea, a consecuencia del pecado fue la muerte. También la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Se acuerdan ese texto que acabamos de leer en Romanos capítulo 3, 10 y 23? Por cuanto todos pecaron. Se ha ido pasando esta tendencia, naturaleza de pecado, de persona. Luego en los versos 19 al 21 del mismo capítulo 5, nos dice: porque como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, este uno es ahora Cristo, muchos serán constituidos en justos. La ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia, dice la ley. Por eso cantamos el himno Maravillosa Gracia, vino Jesús a dar. Así también la gracia reina por la justicia para la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces el pecado entró por medio de Adán, pero también la salvación y la vida eterna entró por Jesucristo, en la humanidad de Jesucristo. Déjeme darle otra ilustración. En cuanto al rescate del esclavo, en el Imperio Romano había personas que reunían dinero durante años para comprar la libertad de un esclavo. El esclavo no podía devolver ese dinero. ¿De dónde? Simplemente recibía un regalo inmerecido. Recibía un regalo inmerecido. Y así es la gracia. Cristo pagó el precio que nosotros jamás habríamos podido pagar. Pero hay que recibir ese regalo. De nada sirve si usted no lo quiere recibir.
Y ese es el gran problema de muchas personas. Dios ya tiene ese regalo gratis para las personas, pero mucha gente no lo quiere recibir. Y Dios tampoco va a forzar a nadie a que lo reciba. Ahora, hermanos, hasta aquí solo hemos visto dos noticias. La mala, el pecado paga con muerte. El pecado paga con muerte. La buena es que Dios ofrece vida eterna. Pero aún falta responder a la pregunta más importante. ¿Cómo recibo yo este regalo? ¿Cómo recibo yo este regalo? Y aquí va mi tercer punto. La solución es la fe en Jesucristo, Señor nuestro. En Jesucristo, Señor nuestro. ¿Se acuerdan que leímos? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este don que Dios nos da gratuitamente requiere poner la fe en la obra de Jesucristo. Poner la fe en lo que ya Él hizo. Romanos capítulo 3, verso 24. Dice la Biblia, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando le dicen que es gratis, ¿se lo cobran? No, ¿verdad? No se lo cobran. Imagínense que le digan, mire, estamos dando, compre una y llévese una gratis. ¿Verdad? ¿Es gratis? Entonces no tiene que pagar. No en lo que podamos hacer por nuestros propios medios es que ganamos esta salvación. Porque no es por obras. No es por nada de lo que usted haga. Es por fe en la gracia de Dios, que aunque no lo merezcamos, Él nos dio la salvación. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, o son salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. Y no es por obras, para que nadie se gloríe. Jesucristo vino a recibir el pago que nosotros merecíamos. Él sufrió y recibió el pago que usted y yo merecíamos. Y lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Nuestra respuesta es entonces arrepentirnos de nuestros pecados, poner nuestra fe en la persona y obra de Jesucristo y vivir una vida que honre su nombre. Vivir una vida que honre su nombre. Déjeme concluir. Quiero comenzar con una conclusión pastoral. Hermano, hermana, tal vez usted llegó hoy pensando que Dios quiere quitarle cosas. Es que si me convierto al Señor, no voy a poder tener esto. Si convierto al Señor, me van a quitar, voy a dejar de hacer esto. Tal vez usted venga pensando que Dios quiere quitarle cosas, pero Romanos, lo que acabamos de leer, nos dice exactamente lo contrario. Dios quiere librarlo de aquello que está destruyendo su vida. Dios quiere librarle de aquello que está destruyendo su vida. Y hermanos, hemos dicho que el pecado siempre cobra. El pecado siempre cobra. Hay personas que se andan quejando hoy día de sus desgracias. Hay personas que se andan queriendo justificar y buscando lástima. Y como les digo, hay algunos que de lo que abunda en su corazón lo expresan en Facebook, ¿verdad? Y uno se entera, solo de ver lo que uno lee ahí, se entera de todo, pero cuando hay que ver que simplemente están pagando las consecuencias de sus actos, el pecado paga. El pecado paga. Y se lo cobra siempre. Siempre pasa la factura. Así que cuando le digo, si alguien está pasando, no hay que pensar pobrecito o pobrecita. Hay que pensar cuál es la raíz del problema. Muchas veces tiene que ver con lo que estuvieron haciendo, el pecado, que después vino a florecer. Siempre, el pecado siempre termina destruyendo. Siempre termina destruyendo. Y puede destruir la vida de una persona, puede destruir la vida de otras personas. ¿Cuántas familias están sin sus papás en la familia? Mamás solteras que andan viendo cómo sacan a sus hijos.
Y los papás, bien gracias, ¿verdad? O posiblemente sufriendo enfermedades a causa de estar viviendo una vida de pecado. Eso es lo que paga el pecado. Hermanos, Cristo, en cambio, nunca vino a cobrar. Él nunca vino a cobrar, Él vino a pagar. Cristo vino a pagar. En la cruz ocurrió el intercambio más grande de la historia. En la cruz ocurrió el intercambio más grande de la historia. Nosotros merecíamos la muerte. Nosotros merecíamos la muerte. Él recibió nuestra muerte. Él merecía la vida. Nosotros recibimos la vida. ¿Te das cuenta cómo vino a ser Él nuestro sustituto? Lo que se le llama en lenguaje más religioso, nuestro vicario. En vez de, Él lo pagó por nosotros. Y tal vez hay aquí personas que nunca han invitado a Jesús como su Salvador. Tal vez alguien que nos esté viendo en videos en algún momento dado. Y esta mañana, pues, déjeme decirle que la Biblia enseña únicamente 2 caminos para usted. 2 caminos. Puede seguir recibiendo el salario del pecado, el pago del pecado, o puede recibir el regalo de Dios. El salario, déjeme decirle que ya lo ganó. La Biblia dice que el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. O sea, ya está pagado, no, ya está muerto en sus delitos y pecados. El regalo solamente necesita ser recibido, pero por fe. Poner su confianza en lo que Jesucristo ya hizo por usted en la cruz del Calvario. Y la pregunta sería, ¿cuál escogerá hoy? ¿La vida o la muerte? Ahora déjenme explicar un poquito esto como creyentes. Hermanos, esta semana espero que podamos memorizar el texto bíblico que acabamos de leer, en Romanos 6:23. Pero no solamente lo memoricen. No solamente lo memoricen. Yo sé que a algunos tal vez les cuesta memorizar, pero hagan el esfuerzo. Pero no solamente lo memoricen, úsenlo. Úsenlo. Compártanlo con un compañero de trabajo, con un vecino, con un familiar. Porque este versículo puede cambiar una eternidad. Una eternidad. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, y en este momento, Señor, yo estoy intercediendo, Señor, por si hay una persona aquí o que nos está viendo a través de este video que nunca ha puesto su confianza en ti, sigue siendo esclavo y muerto en sus delitos y pecados. Que, Señor, en esta oportunidad pueda arrepentirse de sus pecados, entregar su vida totalmente a Jesucristo como Señor y Salvador. Y gracias, Señor, por la oportunidad que los que estamos aquí, Señor, podamos aprender y poder testificar a otros de lo que tú has hecho ya por nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, por el regalo maravilloso que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.